para que no seamos engañados. Porque o si no, podemos ser engañados. No lo digo yo, dice la palabra de Dios, dice en la Biblia. Y hay que discernir los motivos. Los verdaderos dirigentes cristianos procurarán hacer las cosas bien. Por ejemplo, honrar a Cristo, guiar a la iglesia a la santificación, por ejemplo. Esos son signos de que el guía, el pastor que está guiando a la iglesia, va caminando bien. Si está preocupado de salvar a los perdidos, proclamar y defender el evangelio de Cristo y de los apóstoles, eso por ejemplo son señales que está bien. Ahora por ejemplo hay bueno, ya sabemos que hay muchas iglesias que predican solamente para enriquecerse. Los pastores mismos buscan ser apacentados por las ovejas para mantenerle, y se enriquecen. Y eso, por ejemplo, son signos de que... Pero cuando estamos allí adentro, es difícil de darse cuenta. Porque hay, no sé, ¿qué hay adentro? Porque yo tengo amigos que son profesionales, parece entendidos, abogados y demás cosas, y están en sectas que no puede ver la realidad y no puede salir de allí. Y examinar el fruto de la vida y del mensaje. El fruto de los falsos predicadores con frecuencia consiste en convertido que no obedece toda la palabra de Dios. Y eso, si no estamos conectados a nuestro Creador, si no oramos lo suficiente, no nos damos cuenta. Discernir su confianza en la Sagrada Escritura. Este es un aspecto clave. Creen y enseñan que Dios inspiró toda la Escritura originales del Antiguo y del Nuevo Testamento, a cuyas enseñanzas íntegras hay que someterse. Por ejemplo, eso es, si el pastor, por ejemplo, dice, como el Papa, que la Biblia ya queda obsoleta, eso es señal de que no está bien, de que hay que cuidarse y salir pitando de allí si es posible. Y cosas así que, como dijo el pastor, también a veces si se equivoca alguno y reconoce, la gente confía más en él después. Eso es ser una persona de Dios. Porque aquí no es, en la iglesia cristiana realmente no hay infalibilidad. El único infalible es Dios. Por eso siempre decimos que hay que poner nuestra mirada en Jesucristo. Por muy ungido que sea el pastor, puede fallar alguna vez y puede
tu fe puede venir abajo. Yo le amo a mi pastor y él sabe. Pero si yo escucho que algo que no cuadra con la Escritura, tengo que decirle únicamente, pastor, esto explícame, convénceme, porque si no, no. Y eso es lo que hacían los de Berea. Cuando Pablo se fue a predicarle, ellos todo lo revisaban con la Escritura. Y era Pablo. Dice que lo examinaban todo. Y eso hay que hacer. Ahora ya no es como antes, que se prohíbe leer la Biblia. Ahora se regala Biblia. Y podemos enterarnos. Y podemos ver, y si algo no entiende, hay hermanos que han caminado un poquito más, que tiene que está más conectado a Dios. Eso es para que alguien te pueda encaminar, tiene que estar en comunión con Dios siempre. Y a veces nosotros vemos, ¿por qué el hermano es tan... todo le sale mejor? A mí posiblemente está orando más que tú. Eso es lo que pasa. Y Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y el último, poner a prueba su integridad con respecto al dinero del Señor. Eso sí, es muy importante. Se niegan a apartar grandes cantidades de dinero para ellos. Administran las finanzas con integridad y responsabilidad y procuran promover la obra de Dios de manera compatible con las normas del Nuevo Testamento para los dirigentes. Esto podemos ver en 1 Timoteo 3:3, pero no es a lo que quiero ir, solamente es para que esos son los signos de los falsos maestros, de los falsos predicadores, que no se preocupan por su grey, sino se preocupan más por sí mismo. Y hay que mirar. Necesitamos una conexión más fuerte con el Señor. Necesitamos orar más. Necesitamos saber y aceptar que podemos ser engañados, y que si tú no vas a la fuente, te van a engañar. ¿Por qué le engaña los testigos de Jehová, por ejemplo? ¿Por qué le engaña a la gente? Porque se conoce alguna parte de la Biblia que tú no conoces, y entonces te dice como si fuera, y cuando entra donde tú no sabes, entonces tú dudas, y ellos se enseñorean ya de ti, ya te hace dudar, y ahí ya está. Por eso hay que, es muy interesante ahora que la Biblia ya está en los móviles también muy rápido. Ya podemos sacar Primera de Juan y eso para decirle, o Juan 1, el verbo era con Dios y demás cosas. Eso no desmantela su doctrina. Hermano, hoy la palabra que el Señor ha puesto es para que nos cuidemos, para no ser engañados.
y tener, confiar más en Dios. Si tú le tienes a Jesucristo, a Dios en primer lugar, nadie te puede engañar. Nadie nos puede engañar. Y si tú no permites que la levadura que a veces permitimos que entre en nosotros, limpiarlo rápido para que no fermente, te vas a salvar de problemas grandes. Te vas a salvar de la depresión, te va a salvar de que vaya a la cárcel, te va a salvar de muchas cosas. Y vas a ganar bendiciones del Señor todos los días de tu vida. Eso es lo que ganamos cuando tenemos el corazón preparado para que el Señor reine. ¿No quieren que reine el Señor en tu corazón? Eso es lo que le pedimos al Señor, pero cuando el Señor empieza a reinar y dice y te tiene que llevar por las y hacerte renunciar todas las cosas que no quiere dejar, a veces uno se arrepiente de decirle al Señor que entre en su corazón y haga una limpieza total. Pero se puede. El Señor conoce, tú eres creación de Dios y el Señor conoce todo de ti. Todo de ti. Y sabe que tú vas a pecar. Y sabe que tú te vas a caer. Pero si tú te arrepientes, como David, rápido, vas a ser conforme a su corazón. Porque nosotros vemos, la Biblia pone todo. David, por ejemplo, no era un ejemplo tan bueno en las cosas que hacía, pero era conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se arrepentía y reconocía su pecado. Eso es lo que Dios quiere que haga. Que lo más rápido posible reconozca lo que ha hecho mal y venga a Él y le diga: Señor, he vuelto a caer. Perdóname, Señor, y ayúdame, fortaléceme para que no vuelva a caer. Eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos conocerte más, Señor. En Juan 17:3 dice que el reino de los cielos es conocerte a ti y conocer al Padre y al Hijo a quien ha enviado. Oh Señor, queremos conocerte y queremos una vida contigo, Señor, con total limpieza, sin levadura, sin engaño, Señor. Señor, bendice a tu congregación, a tu iglesia, Señor, a esta congregación. Ayúdanos, Señor, a aprender a amarte como tú nos amas, Señor. Señor, ayúdanos a amarte y a amar también a nuestros hermanos como a nosotros mismos, Señor. Tú has dejado esos mandamientos, ha disminuido solamente a 2 los 10 mandamientos. Si hacemos eso, vamos a estar delante de ti y tú nos honrarás, Señor. Vamos a agradarte, Señor. Señor, guíanos todos los días de nuestra vida. Te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Amén.
Amén. De cosas un poco más diferentes, de los peligros que podemos pasar, de los peligros que hay para llegar a la gloria. Hoy quiero hablarles de la levadura y demás cosas que tenemos que cuidarnos. Pero antes de empezar, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él hable, que Él sea el que nos esté ministrando y que nos ayude a entender y para poder guardarnos de las cosas que puede dañar nuestro corazón y para que nuestro corazón esté siempre limpio y presto para llegar delante de Él. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este día. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar aquí. Señor, ayúdame, Señor, usa mi boca, Señor. Sé tú, Señor, hablando esta tarde y que ninguna palabra mía, Señor, salga, sino solamente la tuya, Señor. Te pido, Señor, que guíe con tu Espíritu Santo todas las cosas, Señor, y que podamos, Señor, entender lo que quiere decirnos hoy, Señor. Te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, Jesús nos dijo, o sea que le dijo a sus seguidores que se guardara de la levadura de los fariseos. Vamos a leer Mateo 16, de 5 al 12. Y dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús nos dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, a sus seguidores. ¿Por qué? ¿Qué representa la levadura? En este pasaje la levadura representa la corrupción. Hay un otro pasaje también que habla que habla de que la levadura es bueno que se extienda, pero eso es usando otro contexto. Cuando ponía dentro del pan, enseguida es también es importante que se extiendan las cosas buenas, pero las cosas malas no. Aquí estaba hablando de la doctrina falsa. Y
Aquí vamos a parar y mirar. Imagínense, Cristo le llama la enseñanza de ellos, a la enseñanza de ellos, levadura. Porque la levadura, poniendo en alguna parte, fermenta y lo toma todo. Y si tenemos así algo malo, permitimos en nuestra vida, en nuestra iglesia, en donde sea, poco a poco nos toma y nos lleva. O sea que siempre se dice una manzana podrida que es malo, porque dañas a los otros, a los buenos también. Y así es tan importante para Jesús, es porque habla en 3 evangelios, habla de esto, de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es porque, sí, ciertamente quería que nos cuidáramos de ello. Podemos mirar en Marcos 8:15, también voy para atrás. Dice, y él le mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Siempre está advirtiendo que se cuiden de esas levaduras, de la doctrina falsa. Yo creo que también habla en Lucas. Y también dice de la levadura, guárdense de la levadura y de la hipocresía, porque van juntos. Ese sí que es una cosa muy difícil de sobrellevar, porque practicamos casi todo. Digo casi todo para no decir todo. La hipocresía, si yo le pidiera que levanten la mano, yo creo que, si vamos a ser sinceros, levantaríamos todos. Todos practicamos la hipocresía. Es tan difícil ser cristiano en la casa, en la calle y en la iglesia también. Yo lo que a veces predicamos siempre nos critican nuestra esposa, nuestros hijos, porque siempre preparamos cosas, lo más bonito que encontramos, preparamos para hablar aquí, en el púlpito. Pero lo practicamos después. Es difícil practicarlo todo. Y al final nos quebranta porque no. Por eso no hay ninguno bueno. Solamente Jesucristo. Y uno de los pecados que casi todos practicamos es eso, o lo practicábamos al menos, porque si estamos en el mundo, la hipocresía es el pan de cada día. Yo creo que cuando estamos en el mundo, al menos yo mirando atrás, yo mostraba lo mejor de mí. Bueno, si está en el mundo y encuentra una mujer guapa, siempre vas a mostrarle primero lo mejor de ti, hasta que llega a conocerte realmente. Por eso, cuando le conocemos al Señor, cuando llegamos a los pies de Cristo, empezamos a ver las cosas que antes hacíamos y que ahora tenemos que cambiar.
Pero yo creo que la hipocresía es, allí le damos más trabajo al Espíritu Santo. Poco a poco, a veces decimos que ya estamos bien, pero de repente caemos otra vez en el mismo. Señor, perdóname, he vuelto a caer. ¿Cómo? Allí dice Pablo, miserable de mí porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago. Tenemos toda la buena intención de hacer las cosas bien. Yo estoy seguro de ello porque yo quiero hacer las cosas bien. Pero siempre lo estoy, a veces me sale bien, pero cuando dice, que me salió bien, ahí ya has pecado otra vez, te ha olvidado de darle gloria al Señor. Y eso es tan difícil, caminar con el Señor en rectitud, porque cuando aceptamos al Señor, tenemos que morir. Y la nueva persona que nace, ya no eres tú, sino Jesucristo que vive en ti. Eso es para cambiar el chip, para cambiar, justamente hoy estaba mirando también, para cambiar lo natural a lo espiritual, es difícil, porque nos cuesta. Siempre estamos estirando del viejo yo que quiere resucitar. Pero el Señor dice que el que empezó en nosotros la buena obra lo perfeccionará, y en eso confiamos. Y yo creo, porque puedes caerte, como recién dijo el pastor, puedes caer hasta 7 veces por día que puedes caerte, pero puedes levantarte también. Y si tu corazón es sincero y humilde, conforme al corazón de Dios, vas a ir caminando, aunque sea renqueando, pero va a llegar el día en que vas a hacerlo bien. Amén. Bueno, entonces le damos mucho trabajo al Espíritu Santo. En Lucas 12, de 1 al 3, vamos a leer, siguiendo con la... Es que habla en todos los evangelios de este. Dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en la azotea. Jesús condena la hipocresía de los fariseos, advirtiendo a sus discípulos que tengan cuidado. Y a nosotros la misma cosa, que tengamos cuidado en que en nuestra vida entre lo menos posible ese pecado. Porque una puerta abierta al enemigo, tarde o temprano, nos tumba. Puede ser que hoy no pase nada, pero si deja ese pecado mucho tiempo sin arrepentirse, sin hacer arreglo
con tu Creador, con Dios, ese te va a destruir y te va a llevar tan lejos de Él que sin darte cuenta vas a sentirte solo allí sin protección. Ustedes saben, yo predico en la cárcel y muchas personas que servían a Dios están allí y no sabe por qué. No sabe por qué, porque permitieron cosas, pequeñas cosas en su vida y no supo arreglar rápido. Y cuando se dio cuenta, ya está en prisión. Y eso es terrible para un cristiano, porque allí adentro a veces uno tiene vergüenza de decir que es cristiano y está en la cárcel, o que es hijo de un pastor. Y hay muchísimo. Si hay cosas en tu vida, si entra un pecado en tu vida o en mi vida, hay que solucionarlo lo más rápido posible. Porque, en primer lugar, cuando se entere, el enemigo trata de gritar, como dice aquí, lo que pasó en oculto va a salir en la luz. Se va a enterar alguien y va a contar, y después vas a escuchar en la iglesia, tú sabes que el hermano fulano ya, y ya se entera uno y después ya se entera todo el mundo. Eso es lo que nos dice el Señor. Lo que hacemos en oculto, tarde o temprano se va a saber ahí afuera. Tú no digas, nadie me ve, porque hay uno que lo ve todo. Y eso es lo que el Señor nos está hablando esta noche, para cuidarlo, para que podamos arreglar eso antes de que... Y de ahí sale, a raíz de eso se levantan muchas cosas. A veces un líder de la iglesia, un pastor, comete algo y lo va ocultando. De ahí vienen los falsos maestros. Después tienen que seguir la mentira y después ya forman otra congregación. De ahí viene las falsas, las cosas falsas. De ahí, de la levadura, nace todas las cosas. Porque el principio estaba bien. Si en la época de Jesús ya había maestros corrompidos de la ley de Dios, por ejemplo los fariseos, Jesús mismo le dijo que los publicanos y las rameras van delante de ellos, y ellos eran los que le estaban sirviendo al Señor, eran los sumos sacerdotes. Ya había en ese tiempo, y de ellos el Señor Jesucristo está hablando de esa levadura. Y mira, si en ese tiempo la levadura, hasta este tiempo, ¿cuánto habrá fermentado? Ahora nos toma todo. ¿Dónde va? Y la gente ahora, cuando va a ir en una iglesia, ¿qué doctrina predica? Pregunta, porque no quiere entrar en un lugar donde se le va a predicar cosas que no sea... ¿Predica doctrina sana? Bueno, eso es muy normal que preguntemos, ¿verdad? Porque no queremos entrar en un lugar donde nos van a predicar cosas que no es genuino de Dios. Y el Señor nos advierte que no todo lo que afirma
ser creyente lo es genuinamente. Ni todos los pastores, evangelistas, diáconos, maestros que dicen ser, algunos están predicando cosas que le benefician más a él que a las ovejas. No lo están cuidando bien. Y que nos cuidemos de ello. Dice que debemos mirar cómo se le reconoce. ¿Saben cómo se le reconoce? Por su fruto. Por su fruto vamos a reconocer a los falsos maestros, a los falsos pastores, porque tarde o temprano va a salir a la luz lo que está haciendo. Y debemos de mirar, porque fácilmente podemos ser engañados. Fácilmente podemos ser engañados. Mi esposa conoce muy bien eso. Ella fue engañada también. Estuvo en una secta. Antes de conocerme a mí, pero y conociendo, ella confiando que las cosas iban bien. Todos dicen gloria a Dios. Pero hay cosas que no está bien en su vida, en lo que predican o en lo que practican. Ya esto viene no solamente del tiempo de Jesús, sino ya había en el Antiguo Testamento, también ya hablaba el Señor de... Por ejemplo, podemos ver en Deuteronomio 13:3 que ya había, y hay muchos falsos profetas, ¿verdad? Dice, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda su alma. Y no solamente ahí, en Primera de Reyes también. Por eso tenemos que cuidar. Nosotros los cristianos tenemos que cuidar para decir, por ejemplo, una profecía. El Señor me está diciendo que a veces queremos profetizar. Si el Señor no te confirma y no te reconfirma, no vayas a estar profetizando, porque hay una maldición muy grande sobre los profetas que dicen algo y no se cumple. En Deuteronomio 18, 20 al 22, dice, hay una maldición muy grande para los falsos profetas. Por eso, cuida. Tenemos que cuidar. A veces todavía no estamos, no porque te haya usado una vez el Señor para dar una palabra a otro, por ejemplo, ya eres profeta. No. Algunos se hace llamar profeta muy rápido. Y después nos engaña. Si tú no estás preparado, te engaña. Ahora mismo estamos minados de ello. Yo no sé por qué el Señor me dio esta palabra hoy para hablar. Tal vez porque hay peligro en
Peligro hay siempre. Del que le estaba hablando en Deuteronomio 18:20 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová nos ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tenga temor de él. Esa maldición está sobre los falsos profetas. Está aquí. Yo le digo una cosa, que hay que tener temor de Dios para decir, para hablar cosas en nombre del Señor. Y el Señor nos va a ayudar, Él nunca nos deja solo. Si tú estás conectado al Señor, si tú lo buscas, Él te va a revelar todas las cosas que necesitas. En Marcos 13:22 dice: porque se levantará falsos Cristo y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Aunque tú estés más preparado, también te pueden engañar. Porque a veces tenemos, los cristianos también tenemos nuestro altibajo. A veces nos descuidamos y nos viene el bajón y ya no queremos orar tanto. Ya si cuando necesitamos únicamente nos levantamos a la madrugada y después le pedimos al Señor: hoy quiero estar en comunión contigo todo el día. Ayunamos, hacemos, pero cuando ya estamos fuertes otra vez, dejamos la rutina, y volvemos a nuestra vida de antes y ya oramos menos. Y después cada vez que habla con él, sí, tengo que orar más. Pero hoy no, mañana, como dice él. Eso nos sucede y nos enfriamos a veces. Es bueno, la vez pasada me dijo el pastor que no, es bueno predicar de vez en cuando, porque así, lo más a menudo posible, porque así buscamos más de Dios. Y ahora estamos un grupo aquí que predicamos tanto ahí arriba en el pueblo como aquí, y eso nos ayuda a buscar un poquito más de Dios, a estar en comunión con Él. Dice que se puede probar. Jesús le advirtió a sus discípulos 14 veces, dice aquí en un párrafo que sale en la Biblia, en los evangelios, que esperaran la venida de falsos profetas y guías engañosos. Que Él dijo que va a llegar, y yo creo que ahora hay por todas partes. Y para probar, dice que discernir el carácter
Hay que ver si oran ellos con diligencia y muestran una sincera devoción a Dios. Hay que mirar si manifiestan los frutos del Espíritu. Todas esas cosas tenemos que fijarnos. Así como lo de Berea, hay que examinarlo todo.